Gracias, gracias. Disculpe la demora. A ver, Raúl, me gustaría hacerte la primera pregunta. O Meche, perdóname, Raúl. Meche está con nosotros, pensé que no se había conectado. Meche, ¿nos escuchas? Perfectamente. Gracias, Meche. Primero las damas, por supuesto. Quiero hacerte la primera pregunta que es sumamente importante, creo, para el tema que nos convoca. La crisis alimentaria y de fertilizantes que atraviesa el mundo es uno de los principales temas de preocupación y debate, como sabes. Sin embargo, en nuestro país la situación se complica aún más con una crisis política, social y económica. Desde la perspectiva de comercio exterior, ¿cómo afectan estas crisis a la producción nacional agraria y a su perspectiva de crecimiento en el mercado nacional y global? Muchísimas gracias, querido Gabriel. Quiero saludar también a mis colegas, tanto a Raúl como a Eduardo, ambos amigos. A Raúl agradecerle porque fue a mi Centur hace 20 años, entonces es parte de la razón del éxito comercial que ha tenido el Perú. Y a Eduardo, que como funcionario del Ministerio fue desarrollando la agenda negociadora y creo que en sus diferentes momentos ha tenido un gran impacto. Quiero disculparme también con el público porque no puedo estar ahí presente porque me agarró el COVID y probablemente tenga que salir temprano porque tengo un evento a las 12 que, bueno, con las demoras que han tenido, no sabía, nos ha cruzado, ¿no? Yendo hacia las preguntas. En primer lugar, yo creo que el inversionista de cualquier tamaño, en el sector agro en particular, es tan riesgoso, es un sector con mucho riesgo, siempre va a querer reglas claras. Reglas claras y también certidumbre hacia el futuro. No quiere sobrepromesas, sino una adecuada mirada a largo plazo. Las condiciones externas son muy difíciles. Hoy día estamos viendo, además de la crisis alimentaria que tú has mencionado, el retiro de los impulsos monetarios en todas partes del mundo, porque también estamos viendo el fenómeno de la inflación. Por lo tanto, esto significa que vamos a tener problemas adicionales, por ejemplo, para fondeo al crédito, porque las tasas de interés están subiendo a nivel global y también a nivel interno. El Banco Central peruano está actuando también en su política de reducción, mejor dicho, de reducción del impulso monetario justamente para reducir las presiones inflacionarias y, por lo tanto, esto va a afectar al sector de la agricultura. A eso le añadimos que este incremento, por ejemplo, en la tasa de interés del Banco Central Americano y otros, hace que las monedas con las cuales vamos a estar negociando van a tener un grado de presión que puede irse hacia el alza, ¿no? Con lo que nosotros también estamos afectados. Ese es el problema. Es un problema real. Creo que tenemos que tomar eso en consideración y tenemos que mirar que estos impactos, si a eso le añadimos esta idea de ir por el Perú promoviendo proyectos que no tienen ninguna vinculación ni planeamiento con ninguna actividad productiva real, o sea, son cosas de promesas, digamos, que se hacen por reclamos inmediatos, pero no se están mirando cosas con una planificación, con una manera de llegar adecuadamente al sector agroexportador. Si a la misma vez hablamos mal del sector privado y decimos que el sector privado es el gran enemigo de del desarrollo de los pueblos, pues estamos equivocados, porque los pueblos son el sector privado finalmente. O sea, el Perú está hecho por personas y ese es el sector privado, el que paga sus impuestos, el que va al mercado, el que compra. Ese es el sector privado. El sector público es un grupo de personas que hoy día tienen la capacidad de ofrecer políticas públicas de calidad o no. Y eso depende de ellos.
O sea, nosotros hemos estado en el sector público y sabemos que podemos ofrecer políticas de calidad si articulamos adecuadamente con nuestros votantes, en este caso los ciudadanos, y por lo tanto, ¿cómo podemos articular? A través de representantes, o sea, los gremios empresariales, los sindicatos, los gremios que aglomeran al sector productivo, con un diálogo correcto, no tomando el de un lado o el del otro, sino tratando de articular entre todos. Y para eso, por ejemplo, el MINCETUR ha tenido una herramienta muy buena, que es el PENS, que ha sido es una herramienta de gestión, una herramienta de planeamiento adecuado para fortalecer el sector exportador. Y valga verdad, debemos retomar el PENS, y no solo el PENS, porque el planeamiento estratégico nacional es insuficiente. Tenemos que retomar los PERCs. Ya tenemos PERCs programados desde el año 2019, que son los últimos que creo que se hicieron, y que pueden ser pues, retocados dadas las circunstancias, pero cada región tiene un PERCs, donde detallan las brechas por cubrir y los compromisos que cada región puede tener y articular. Y me voy a extender más por sobre ellos en la siguiente pregunta, pero creo que es bien importante que usemos estos instrumentos de gestión, que los convirtamos en mecanismos que lleguen al presupuesto público para que de esa manera, bien articulada, no sobre promesas hechas en el aire, sino con cosas que se han trabajado sector público o sector privado a nivel local, se vean con cuidado, justo para desarrollar estas capacidades exportadoras de todas nuestras regiones. Muchas gracias, Meche, por tu respuesta. Ahora quiero hacer una pregunta a Raúl. Raúl, ustedes han sido protagonistas principales de la política pública exitosa de insertar al Perú al mundo, al comercio internacional, a través, por ejemplo, de los tratados de libre comercio. Pero como también conocen, esta política pública muchas veces es atacada constantemente por algunos grupos que no necesariamente ven el tema de la competitividad del desarrollo como prioridad en el país, ¿no? Esto hemos tenido además en los últimos años, meses, mucha inestabilidad en el Perú. Frente a esta situación del país, ¿qué medidas propones o recomiendas tomar para continuar desarrollando nuestra agricultura exportadora y seguir aumentando la presencia de nuestros productos en los mercados internacionales? Primero quisiera agradecer a Alejandro Fuentes la oportunidad. Primero yo quiero salirme un poco del contexto y hacerle ver lo que está pasando en el Perú hoy. Y ustedes son productores agropecuarios. Lo que se viene al Perú, o lo que estamos viendo en el Perú, es una hambruna nunca vista. Yo no soy lo que sigo en los noticieros, con todas las malas noticias que vemos todos los días, te quita el sueño. Pero no podemos tomar conciencia de lo que está pasando en la zona de extrema pobreza en el Perú, que es mucho. Y cómo la gente se nos está muriendo de hambre con las inclemencias de la naturaleza, por la eliminación de los sistemas de las ollas comunes, por los diferentes elementos que tenían los gobiernos anteriores en paliar el hambre de la población. Hoy tenemos que enfocar ese problema con mucho cuidado y de una manera urgente. Y ahí el sector privado tiene que coordinar con el sector público, porque se trata de ver cómo suministramos los alimentos en esos lugares de extrema pobreza que se están multiplicando en el Perú de una manera peligrosa. He comenzado por ahí, porque eso lo están viendo ustedes todos los días. Mientras nosotros seguramente llegamos en la noche a nuestra casa bien abrigados, esa gente está a 8 grados, 2 grados, 3 grados. Pero se han puesto a pensar la anemia que hay ahí, la desnutrición crónica que hay ahí, y después nos vamos a quejar los que somos empresarios de que el Perú se nos va de la mano. Bueno, se nos va a ir de la mano de todas maneras, porque va a venir un voto de protesta. Y de verdad que yo estoy aterrado con lo que se viene. Y si miran la América Latina, miren por qué está convirtiéndose en roja la América Latina. ¿Cómo se logró el Ministerio de Comercio? Y acá está Eduardo.
porque es una política de Estado. Pero cuando hablamos de política de Estado, hablamos de una conjugación importante del Ejecutivo con el Legislativo. Y por supuesto con los empresarios, con ustedes. Porque no podíamos ir a negociar al mundo sin los sindicatos. Porque es bueno que sepan que cuando yo, porque tengo que hablar así, porque así fue. Primero convencer al presidente Toledo. Como yo siempre hablo de esta parte, Toledo el bueno, porque Toledo tuvo una oportunidad muy positiva en el Perú. Y fuimos a negociar con los Estados Unidos, con los sindicatos al costado, y ellos mismos se dieron cuenta lo que iba a significar eso para todos ellos. ¿Y con quién nos fuimos a negociar? Con mercados que creíamos que nos iban a invadir, que nos iban a destrozar, y no fue así. Primero el APT se había vencido, lo renovamos, y después el ATPDA, donde metimos algunos otros productos, y ahí nos fuimos al... Pero fue una política que se continuó, porque vino el gobierno del presidente García, y él en campaña anunció que se tiraba abajo todo eso. Cuando estuvo sentado en el poder, se dio cuenta, no, que ese era un proyecto de desarrollo, y lo incentivó. Yo vengo hace pocos días del Cusco, y el cambio climático está haciendo que toda la cosecha de papa del Cusco se echa a perder. Y cuando hablaba con los campesinos, ahí, en el campo, en el Valle Sagrado, me decían, señor Raúl, la gente de las ciudades que tienen los recursos económicos no se dan cuenta que no van a poder vivir del dinero si no tenemos que ofrecerles. Y aquí tienen otro reto. El reto es cómo este boom de la agricultura, porque sí se ha suscitado, y esto comienza antes, ¿ah? No nos olvidemos, queridos empresarios, emprendedores, agricultores, quién tiñó de verde el Arenal. Porque si no hubiera agua en la costa, ¿de qué me están hablando? Y que tuvo la visión de hacer los trasvases, las centrales y la irrigación fue Belaunde. Y no ahora, en los años 60. Y de ahí vinieron los empresarios y el Estado con las leyes coherentes y consistentes para que ustedes se pongan a sembrar. Pero hay mucho por hacer, pero viene una gran oportunidad. Porque yo he escuchado cifras aquí y todas son lamentablemente reales. Pero al lado de esas cifras, ¿qué nos ha traído el COVID? ¿Quiénes se murieron en el COVID? ¿Quiénes fueron los que más golpeados tuvieron en el COVID? ¿No fue aquellos que tenían obesidad crónica? ¿Aquellos que tenían debilitado el sistema inmune? Hoy en día la población del mundo se va a dar mucho cuidado, se van a preocupar mucho de ver qué se alimentan, qué comen. Esas letras chiquitas que ni ustedes ni yo leíamos hoy, los jóvenes se las comen completas. Y eso le da al Perú una gran oportunidad por los famosos superfoods. Pero si queremos que la agricultura, y les quiero dejar ese mensaje, tenga futuro en el Perú, hay que pensar en los pequeños y en los medianos que no están en la costa, están en la sierra y están en la selva. Ellos no llegan a ese desarrollo. Acá se hizo Sierra Exportadora, creo que fue en la época de Alan García, gran proyecto, y hay que meterle más recursos, porque Sierra Exportadora, ¿dónde fue? A buscar a ese campesino. Aquí el problema es acceso a financiamiento, por supuesto, pero tecnología. Por eso fracasó, entre otras cosas, la reforma agraria de Velasco, porque les quitó a unos, le dio a los otros y no los preparó. De modo que estamos ante, como bien ha dicho Mechita, que yo tanto admiro, y me da tanta pena que le haya dado el COVID, pero tiene razón ella. Vienen tiempos sumamente complejos en el mundo, pero el Perú no se va a escapar porque estamos en una situación política muy inestable. Nos han cambiado una ley de promoción del agro, sin darnos cuenta lo que estamos afectando en nivel de empleo ahí en el agro. Les dejo esas preocupaciones
Porque mientras nosotros estamos bien abrigaditos, hay gente y no son pocos, ¿ah? ¿Qué cosa cree que es el resultado de las elecciones en Colombia? O los que pasaron antes en Chile, o las que estamos viviendo en el Perú. ¿Acaso no hay desencuentro, no hay pobreza, no hay falta de respuesta? Cuidado que después sea demasiado tarde. Muchas gracias, Raúl, por tus palabras. Vamos a hacerle una pregunta a Eduardo. Tenemos realmente poco tiempo porque como nos hemos demorado un poquito al comienzo, solamente voy a hacer una pregunta a cada uno y de ahí alguna recomendación final. Aprovechando tu relevante y exitosa experiencia en el sector público, Eduardo, ¿qué recomendaciones le darías al Estado peruano para fortalecer las instituciones, entre ellas el comercio exterior, agricultura, etcétera, y recuperar los objetivos nacionales de crecimiento en el país, atracción de inversiones, generación de empleo e incremento de la competitividad, para lo que buscamos todos, ¿no? Generar mayor riqueza y bienestar para todos los peruanos? Gracias, Gabriel, gracias a GAP por la invitación y un placer estar con Raúl y con Meche, que en su momento los dos han sido jefes míos, ministros de Comercio Exterior. Yo he estado 18 años trabajando en el ministerio y ante la pregunta de Gabriel, hay que poner en evidencia la realidad en la que nos encontramos, y es terrible. Y muchos dicen, no, pero le pasa a todo el mundo. A algunos les pasa a todo el mundo, algunas cosas están pasando solamente en el Perú, y en algunas cosas que están pasando en el Perú están siendo mal manejadas. El tema de la pandemia, las consecuencias de la guerra, de la crisis de Rusia y Ucrania, el aumento del costo de fertilizantes y la dificultad que se ha tenido para que eventualmente los puedan conseguir cuando el sector privado ya los consiguió. Aumento muy fuerte, aumento de los fletes, la inflación que estamos viviendo, el aumento de todos los precios, el aumento de los combustibles, todo eso encarece los procesos de producción. Tenemos los problemas, como mencionaba Raúl, los problemas que se están dando de cambio climático, de cosechas que se pierden, y todo esto se mezcla, lamentablemente, en el caso del Perú, con una incertidumbre política que nadie sabe en qué va a terminar. No se ve una solución. Como mencionaba Gabriel, hemos tenido 5 ministros de Agricultura en menos de 6 meses, si no me equivoco, 10 meses. Y primeros ministros que entran, que salen, no hay una política de Estado. Entonces, recomendaciones que hay que hacer son muchas, pero la principal de todo es generar confianza a la inversión. El sector privado es el que invierte, genera empleos. En este momento en el Perú la inversión privada está paralizada. Las exportaciones agrícolas el año pasado han sido cerca de 8.800 millones de dólares. Este año probablemente, con suerte, vamos a llegar todavía a seguir creciendo a 10.000 millones. Pero estamos cosechando lo que se ha invertido en el 2019 probablemente. Pero ahora no se está invirtiendo. Entonces, ¿qué futuro va a tener la agricultura en el Perú en el año 2024? Si es que ahora no se está invirtiendo. ¿Y por qué no se está invirtiendo? Porque no hay estabilidad, no hay una política de Estado. Y es fundamental que el Estado trabaje de la mano con el sector privado. Y yo voy a poner como experiencia algo que ya comentó Raúl, cuando se crea MINCETUR y se comienza a trabajar el primer tratado de libre comercio, había un objetivo en común: llegar a tener un acceso sin pagar aranceles a un mercado de 300 millones de personas ricas. Nosotros somos un país pequeño y lamentablemente pobre, pero cada vez más saliendo de la pobreza, y la pobreza en los últimos años se ha venido disminuyendo, ahora está aumentando. ¿Qué sucedió ahí? Teníamos el objetivo claro: sector público, sector privado. 28 instituciones públicas, entre ministerios, institutos, organizaciones,
participaban coordinadamente 28 instituciones públicas con 151 funcionarios públicos de estas 28 instituciones trabajando para solucionar los problemas que teníamos al frente. Eso no lo estamos viendo ahora con los problemas inmensos que he enumerado hace un momento. Y ahí trabajábamos no solamente el sector público, 28 instituciones con 151 funcionarios, sino que el sector privado se organizó en el Consejo Empresarial. Más de 30 gremios, que no todos piensan igual, no todos tienen los mismos objetivos ni intereses, pero se juntaron y coordinaron posiciones para llevarlas todos a las mesas de negociación. Eso es lo que yo no veo que suceda en este momento. No veo liderazgo, no veo que hayan avances. Cada uno puede hacer ministerio, sigue haciendo algunas cosas, cambian de ministros. Entonces, las políticas de Estados no pueden comenzar y terminar en 2 meses. Entonces, ¿qué sugerencias propongo? Que el Estado se consolide. Fortalecer las instituciones, los técnicos, los profesionales. Muchos ministerios han sacado a todos los profesionales que ya tenían una carrera y han puesto gente que no conoce los temas. Entonces no lo van a poder solucionar. El problema de los fertilizantes ya sabíamos que se iba a venir. El sector privado comenzó a trabajar desde antes. El sector público entiendo que recién está haciendo compras que no se sabe, dicen que van a llegar en 35 días, pero parece que va a ser más, porque se hace de manera improvisada, sin conocimiento, sin experiencia. Y tenemos que terminar con esa inestabilidad política, atraer la inversión privada. Ni un puesto de trabajo se genera si no es que hay inversión, si es que no hay inversión. Y no está habiendo inversión. Cada vez hay menos empleos formales, cada vez más informales y cada vez gente que tiene que salir a las calles a buscar cómo ganarse el alimento. Y los precios suben y muchos de nosotros podemos asumir quizás esos costos. Pero lo que más importa en el Perú, que es la gente más vulnerable, los más humildes, los más pobres, no pueden superar esa situación de que aumentan todos los alimentos y más de cerca del 60% de los ingresos de los más pobres se gastan en alimentos. Hay que fortalecer las instituciones públicas. Olvídense, los ministerios no son partidos políticos, son para funcionarios con conocimiento y especialistas técnicos que trabajen para un Perú mejor. Y en el caso particular del sector agro, ya para terminar, Gabriel, pienso que debemos de seguir trabajando con los acuerdos comerciales. Tenemos en este momento 56 países con los que tenemos acuerdos comerciales, 22 acuerdos. Como decía Gabriel, el Perú ya no es de 30 millones de consumidores, sino de más de 6.000 millones de consumidores, y hay que venderles. Y para eso hay que fortalecer, por ejemplo, el papel que juegan las oficinas comerciales del Perú en el exterior, que ayudan a la pequeña y a la mediana empresa. La gran empresa solita tiene sus oficinas en el extranjero. Las oficinas comerciales hay que fortalecerlas porque ellas son las que ayudan a las pequeñas empresas que no tienen presencia ni tienen dinero para invertir en conocer los mercados. Hay que seguir participando en las ferias. Acaban de participar presencialmente en la Fruit Logistic, que es una gran feria, la más grande del mundo, en Berlín, para seguir promoviendo los productos peruanos. Pero no vamos a poder vender nuestras frutas y hortalizas, que ya no voy a dar los récords que hemos tenido, como que arándanos primer puesto, espárragos segundo puesto, quinoas primeros, uvas primeros, aceitunas segundas, paprika terceros, guión terceros. Hay que seguir ingresando a los mercados, pero no vamos a poder ingresar si es que no fortalecemos técnicamente instituciones como SENASA, por ejemplo. A SENASA hay que fortalecerla sumamente para que nuestros productos puedan pasar las barreras sanitarias rápidamente y los productos llegar. El ingreso de los arándanos a China fue por un gran trabajo que se hizo en conjunto con SENASA, que se abrió ese mercado. Hay muchísimos mercados por abrir. Hay que continuar con la agenda comercial.
a nivel bilateral. La India es un mercado que en próximos años va a tener un potencial consumidores más que la China. Y es un tratado de libre comercio que está frenado. Yo propongo que eso avance, porque si nosotros comenzamos a alimentar a países como China y como India, el trabajo de los peruanos, gracias a la agricultura, se va a ver muy favorecido. Seguir participando en el marco multiregional como en la OMC, que acaba de terminar la conferencia ministerial, que conjuntamente el equipo de la Cancillería con el MINCETUR acaban de participar y han cerrado nuevos acuerdos y han tocado temas relacionados a seguridad alimentaria. Y trabajar y fortalecer a PROMPERÚ, que aparte del PENS que mencionaba Meche, que ha funcionado y ya está en su segunda etapa, tiene la ruta exportadora que lleva de la mano al pequeño, al mediano, que no conoce cómo exportar, no sabe cómo llegar a ese mercado de 6.000 millones de consumidores, la ruta exportadora que promueve y enseña PROMPERÚ. Y en general, y para terminar, tenemos que concentrarnos y que el día a día no gane a las autoridades en una cosa pequeña, sino nunca vamos a terminar de llegar a ser un país desarrollado si no mejoramos los temas de infraestructura. Carreteras, puertos, aeropuertos, ahí, bueno, Raúl sabe muchísimo más que yo, y el trabajo que hizo de conexión en el Perú, el presidente Belaúnde, fue un inicio, pero que eso debe de continuar a estar completamente conectados con trenes, ferrocarriles, aeropuertos y todo lo que sea infraestructura, los proyectos de agricultura pendientes, el de Majes, y todos los que quedan pendientes. Y que nuevamente se revise qué está sucediendo con la promoción agraria. Es increíble que la ley de promoción agraria, que fue creada hace un tiempo, que aprovechó los mercados que abrió el TLC cuando estamos en la subida que mostró Gabriel, le ponen freno y apagan el carro. Entonces, lo que se tiene que hacer es, en un sector que no existía, ninguno de ustedes acá presentes, estoy seguro que hace 10 años había escuchado la palabra arándano, y ahora somos el primer exportador en el mundo. Todo eso fue creado por leyes que promueven eso. Yo daría también ley de promoción a la tecnología. No hay industria tecnológica en el Perú. Podemos dar leyes especiales para promover sectores que no existen. Y la agroexportación no existía en el Perú. Lo mismo haría con la piscicultura. Y bueno, no quiero tomarme más tiempo. Muchas gracias por la invitación y trabajemos todos juntos seriamente para que el Perú salga adelante de esta gravísima crisis que nos tiene a todos completamente desconcertados, y lo peor es que tiene a nuestras autoridades más desconcertadas y más complicadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tus recomendaciones. Yo quisiera hacer una última pregunta a Meche y a Raúl. Meche, tú primero, si tuviese que dar una recomendación para este momento que ya hemos visto que es de crisis, donde las cosas se ven mal, pero el Perú tiene un tremendo potencial. Si tú tuvieras que dar una o dos recomendaciones, tienes un minuto, porque ya se nos fue el tiempo, y te agradezco muchísimo tu presentación. No se te escucha, creo. Ahora sí. Ahora sí. Bien, mira, hay muchas recomendaciones, pero una recomendación al sector privado es que como que se una más, ¿no? O sea, es el momento de articular, AGAP tiene ese potencial de articular, por ejemplo, con lo que serían, por ejemplo, los CER, que son estas consejos regionales ejecutivos exportadores, que son espacios donde podríamos conversar a nivel regional sobre las potencialidades y las posibilidades del desarrollo que tendrían las agroexportaciones en las diferentes regiones del Perú. De hecho, ya estamos exportando, como bien lo dijiste, productos agrícolas desde la sierra, pero necesitamos generar toda una agenda que se fortalezca, ¿no? O sea, por ejemplo, hay una posibilidad de intercambio de información, de transferencia tecnológica de aquellos que ya están exportando a los que comienzan a exportar, para que conozcan pues
desde los temas de sanitarios y fitosanitarios hasta los temas de certificaciones sociales y ambientales, que conozcan las mejores buenas prácticas agrícolas, que haya una posibilidad real de que sientan que son parte de la cadena y tengan la voz conjunta para exigir también las inversiones públicas en temas ligados a la inversión logística, por ejemplo, o a la inversión propiamente dicha agrícola, que haya extensión agrícola, por ejemplo, que es un valor que se ha perdido en el Perú y que es súper relevante. Y bueno, creo que por ahí podemos trabajar muchísimos otros más temas en la agenda que está ya explicitada, como digo, en el Plan Estratégico Nacional Exportador. Tiene 4 pilares que nos dan las grandes señales de por dónde tenemos que actuar. No perdamos rumbo. Eso no es el grave error de este gobierno, es que quiere refundar todo y se olvida de que el país ha venido avanzando y desarrollándose sobre un trabajo técnico que ha permitido estos saltos cualitativos que tenemos que aprovechar. Y yo creo que la recomendación es tener esa vocería colectiva mirando al Estado y también que conversen con la prensa, con todos los actores que puedan difundir los beneficios que ha traído una mirada agroexportadora para el desarrollo del Perú, que, como bien dijiste en tu presentación, no solamente es de la gran empresa, sino que incluye a muchísimos. Muchas gracias, Meche. Es importante esa agenda público-privada con un objetivo claro de crecimiento y desarrollo. Raúl, tu recomendación. Yo creo que hay que entrar en una nueva etapa en el tema de la agricultura, de la agroexportación, que es la etapa del conocimiento. Hay que ir a capacitar al campesino, hay que ir a capacitar al agricultor, hay que ir formando los cuadros para que ese obrero, ese campesino que está trabajando en el campo sea aspiracional, que vea que el día de mañana puede ser el capataz, que el capataz puede ir avanzando. Y hay experiencias maravillosas en Europa y en Alemania principalmente, que es la educación dual, que es esa educación que comparte la experiencia con el trabajo. Ya hemos firmado nosotros un convenio con AGAP en el respecto y estoy seguro que eso va a abrir las puertas a grandes posibilidades, porque si queremos que ese campesino sea un gran promotor del desarrollo, que se sienta parte del éxito que estamos logrando en el desarrollo agroexportador, incluyámoslo en una cadena virtual del conocimiento y invirtamos en él, porque además al invertir en el campesino va a ser más eficiente, va a ser más productivo y vamos a comenzar a utilizar las herramientas del desarrollo en hacerle ver a la gente del campo que ellos también pueden ser ganadores. Creo que ha llegado la oportunidad en el Perú para ser protagonistas nosotros. Y cuando digo nosotros, perdónenme, empresarios, emprendedores, nosotros. Porque si no, el resentimiento que siempre anda dando por ahí, el veneno que siempre van a querer dar por ahí, nos va a ganar la partida en algo que el Perú ha hecho mucho esfuerzo. Un esfuerzo maravilloso que además ya está caminando la construcción del puerto de Chancay. En 2 años está funcionando. El alcalde de Lima, Miguel Romero, hablaba ahora del cabotaje para que también podamos transmitir los puertos de la costa. Podemos hacer muchas cosas, pero necesitamos estabilidad política, social y económica. Y el aliado, y con esto termino, y muchas gracias por haberme invitado, tiene que ser el campesino, para que demostremos al mundo que el peruano sabe exportar, el peruano sabe enseñar y el peruano sabe progresar con los que menos tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y yo la verdad que estoy honrado de tener no 3 exministros solamente. Ellos son 3 peruanos que han dedicado años de su vida al país y han ayudado a construir ese camino de competitividad y desarrollo que requerimos hoy con urgencia. La verdad que les agradezco, pero quería darles un dato más. El próximo mes se cumplen 20 años de la creación del MINCETUR. Tú lo creaste como vicepresidente de la República. Una gran institución que ha ayudado muchísimo en este sector agrario también y a muchos otros sectores económicos del país.
Tenemos también a Meche, que implementó el TLC con Estados Unidos y pasó también por varias instituciones públicas, dedicando años, meses de vida familiar, inclusive para el Estado y para todos los peruanos. Tenemos a Eduardo Ferreiros, que implementó varios de los TLCs, la marca Perú también te tocó implementar. ¿No? Pero también tenemos, no acá en este escenario, pero sentado al frente, está por ahí, y te invitaría a que vengas para una foto, Lucho. Sí, a Lucho Torres, el primer presidente de PROMPERÚ, donde implementamos varias cosas también, la Superfood, por ejemplo, ¿no? Y también quisiera invitar a 2 personas más para que nos acompañen en esta foto final del panel. Amora Carvajal, que hoy día es la presidenta ejecutiva de PROMPERÚ en este espacio de comercio exterior, ¿no? Y que hoy día, que antes fue también miembro de las oficinas comerciales del Perú, y Alejandro Fuentes, que lanzó, presidente de AGAP, que lanzó la marca Superfood allá hace algunos años en la feria más grande del mundo de frutas y hortalizas, como es la Frulogística de Berlín. Yo les pediría, por favor, que me acompañen al escenario a tomarnos una foto y les agradezco estar este día conmigo en el Agrofest. Ahí está. Falta Alejandro. Bien, tenemos esta foto oficial. Gabriel.